Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en nuestro intento de socializar las investigaciones académicas. En esta vez nos acompaña Elvira García de Torres, una profesora a la cual he llegado gracias a la profesora Luzmila Cerca de la Universidad de Piura. Elvira, preséntate tú misma. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos. Es un placer estar en este programa. Y bueno, como bien dices, pues el elemento común que tenemos la persona es Ludmila Jezerska. Conozco a Ludmila desde hace más de 15 años, porque Ludmila fue investigadora pionera de periodismo digital, junto a Rosa Zeta del Toro. Y en España, pues yo estoy en el grupo de los pioneros de investigación en periodismo digital. Entonces, yo soy profesora de periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia desde hace más de 30 años. Y hacia el año 96, cuando descubrí Internet, yo había hecho una tesis sobre negociación, pero cuando descubrí Internet me fascinó de tal manera, o sea, fue como un flechazo con Internet, el concepto, la libertad de encontrar la información, comunicarte con cualquiera. Fue un impacto que creo que no puedo ni explicar, ¿no? Y que los jóvenes no entienden porque ellos han crecido con Internet, ¿no? Ellos no lo pueden entender. Pero bueno, entonces, pues en realidad descarté mi tesis, o sea, según acabé, y empecé a investigar sobre periodismo digital, pues ya a partir del año 96. Entonces, pues he dedicado, tuve mi primer proyecto nacional en el año 2003. Siempre he sentido mucho interés por el espacio latinoamericano. Y ya pues el segundo proyecto, que fue en 2006, ya era sobre España y Latinoamérica en Internet. Y esto es lo que me llevó a contactar con investigadores que estaban trabajando en periodismo digital en México, en Perú, Argentina. Y entonces, a partir de ese momento, pues ya iniciamos investigaciones conjuntas. Con investigadores de Latinoamérica, pues hemos hecho 4 investigaciones internacionales. En todas ha participado la profesora Ludmila Jezerska. Y bueno, pues primero hicimos un estudio sobre la participación en los medios de comunicación en varios países. Después hicimos otro sobre el uso de Twitter y Facebook en los medios de comunicación. Después pasamos a investigar el crowdsourcing, también en el uso en varios países en el espacio iberoamericano. Y ya finalmente la investigación más reciente que hemos hecho es también dentro de este espacio y sobre una comparación de cómo en las redacciones se experimenta o se percibe la inteligencia artificial, que es la última innovación fuerte que ha entrado en los medios, que tú conoces muy bien. Después también la colaboración en el periodismo, que es el objeto de nuestro proyecto actual, el periodismo colaborativo. Y también hemos analizado comparativamente la participación, o sea, la participación de los usuarios, que tienen muchos años de trayectoria, pues un poco cómo se percibe hoy, ¿no? Comparar la percepción, porque en realidad todos estos aspectos están entrelazados. Sí, muy bien. Sí, bueno, creo que conocemos a Ludmila desde la misma época. Yo la Sí. recuerdo cuando un día llegó a investigar al diario El Comercio y quería investigar sobre periodismo en el Perú, y yo la atendí, estaba como editor en esos años, y me sorprendió mucho el resultado final de la investigación, que lo hizo simultáneo con varios medios, ¿no? Y desde ahí tengo esa amistad con ella, porque, bueno, ella después me contó, ¿no? Pues que la atendí, yo en ese momento, para mí, yo soy igual con todas las personas, o sea, vienen y tocarme la puerta, incluso estudiantes de pregrado que hasta ahora me buscan para hablar. No tengo ningún problema en atender, porque a veces en esos años los periodistas eran muy reticentes a responder cuestionarios, ¿no? Y sobre todo presencialmente. Pues sí, ha pasado muchos años desde aquella vez, de la década de 90 a la fecha. Yo estaba leyendo con interés la investigación, por cierto, que me la remitió Ludmila, y sí, efectivamente has tocado 3 puntos muy interesantes, ¿no? Que aquí, por lo menos en el lado del Perú, se reconoce uno, que es el tema de la participación ciudadana, que aquí le llamamos el periodismo ciudadano, por un lado, ¿no? El otro, el uso de la IA, y después el trabajo colaborativo con otros medios de comunicación, ¿no? Que es
Es una práctica que he visto que han estado haciendo, sobre todo el comercio con el Grupo Diarios América, y después ya he visto medios independientes como Convoca y Ojo Público que también hacen, sobre todo, periodismo de investigación de esa manera. Recuerdo el famoso caso de los Panama Papers, ¿no? Sí. Y entiendo que es una nueva tendencia, ¿no? Dentro de este gran problema que tenemos en la prensa, que es la crisis de periodismo, donde hay que optimizar recursos. En este caso, me llamó mucho la atención todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que como te comentaba, es una tendencia que personalmente la considero como la cuarta ola, porque la primera ola fue la llegada de Internet, la segunda ola fue la aparición de los móviles, la tercera fue las redes sociales y esta es la cuarta. Las cuatro afectan de una forma u otra al periodismo y ha tenido que adaptarse o modificar el modelo de negocio, que es un tema que aún sigue en discusión. Pero lo cierto es que en el caso de la IA me llamó mucho la atención y ahí viene mi pregunta. ¿Existe coincidencia en la percepción de, por ejemplo, los periodistas de El Tiempo y Piura con relación a los periodistas de otros medios hispanos? Pues nosotros entrevistamos a periodistas de diferentes medios, o sea, son medios, hay que aclarar que es investigación en pequeñas redacciones, porque muchas veces, recuerdan algunos investigadores que cuando se estudia el periodismo se suele a lo mejor prestar atención a los grandes medios. Es más fácil publicar cuando haces un estudio sobre un medio de proyección internacional, ¿no? Pero al final como decía Lewis, pues periodismo es todo. Periodismo son los grandes medios, los pequeños medios y además los pequeños medios tienen un peso muy fuerte en general, en el conjunto, en el sistema de medios. Entonces, esta investigación es sobre cómo se percibe en los medios pequeños, medios locales pequeños. Nos interesaba ver qué está pasando aquí. Y bueno, pues en cuanto a los países hemos encontrado que hay diferencias. En todos los casos, verdaderamente no hay una homogeneidad. Y esto nos llevó a plantear en algunos estudios, por ejemplo, se ha visto que en Colombia, en el caso de la IA, pues está más implantada. Pero un poco una de las conclusiones del estudio es que habiendo tantas diferencias, el preparar cursos de formación homogéneos o similares para todas las redacciones no tiene mucho sentido. Creo que es lo que comentábamos antes de conectar verdaderamente, que claro, cada redacción, cada espacio, ¿no? Cada región tiene sus particularidades. Y entonces, un mismo curso, un curso diseñado pues para periodistas europeos o periodistas estadounidenses, pues quizá no sea adecuado para poder mostrar la capacidad o lo que se puede hacer con la IA en otras pequeñas redacciones. Entonces, sí, hay diferencias grandes entre países. Eso me lleva a pensar que, digamos, plataformas como el Nice Center o el Poynter Institute u otras que pudieran haber y los cursos que ofrecen, pues, digamos, el atractivo o el entendimiento de parte de periodistas de las regiones no sería similar, como señalas, con el caso de los estadounidenses y europeos, lo cual llevaría a que las universidades locales, ONGs, aunque en realidad hay muy pocas que estén orientadas a lo que considero que es una nueva alfabetización digital, que es lo que se hace necesario, y que he visto además en esos viajes que he hecho por el Perú, capacitando justamente periodistas, que es importante, ¿no? El gran problema, por ejemplo, es que cuando a mí me invitan para dar talleres, quieren que lo hagan 2 horas, ¿no? Y yo digo, mira, esto mínimo 8 horas, o sea, mínimo. No que los periodistas no tienen que almorzar, pero almorzamos juntos, no que tienen otros compromisos, o sea, todavía siguen considerando la formación o esta alfabetización como algo secundario. No son... A ver, estoy de acuerdo que, o sea, hay una cuestión importante y es que si, por ejemplo, la actitud en un medio es muy negativa hacia la IA, la atención o la forma en la que se asiste a un curso no es la misma que en un medio en el que la actitud es más positiva. O sea, hay que partir de qué actitud hay no solamente hacia la IA, sino en general la tecnología. La alfabetización digital que mencionabas también. Pues hay periodistas que son más
más rápidamente, ¿no? Se mueven bien en la tecnología, otros les ha costado siempre más. Una cosa en el estudio que no está publicado, pero que encontramos, es que los jóvenes tienen una actitud más positiva y se mueven mejor en el mundo de la inteligencia artificial, los periodistas jóvenes. Entonces, pues no es lo mismo una redacción donde los periodistas tienen una edad media más baja que una edad media más alta. Entonces, claro, el contexto, por eso pienso que iniciativas como haces, de formación personalizada a las redacciones es importante, porque realmente tú eres capaz de ver en qué momento se encuentra cada redacción. Y sobre la formación, pues mira, siempre me acuerdo de una jornada a la que asistí hace muchos años, cuando se hacía la transición a Internet. Y entonces lo que decían los responsables de recursos humanos de los medios de comunicación en España es que estaban buscando talento, que muchos periodistas no se manejaban bien en Internet, lo que se demandaba entonces, y que entonces tenían que buscar el talento fuera de la redacción. La llegada de Internet supuso, yo creo que un antes y un después. Muchos periodistas fueron despedidos, también porque se consideraba, yo creo que con prejuicios, ¿no? Que si tienes más edad te va a costar más adaptarte, ¿no? Y yo creo que esa fue la gran lección, ¿no? ¿Qué vale más la pena? Formar a tus periodistas que saben mucho de periodismo, saben lo que es esencial, que es hacer buen periodismo de calidad, o buscar talento fuera. No sé, ¿por qué no formar, ¿no? Y yo creo que no hemos aprendido la lección de que hay que estarse formando permanentemente. Si no te forma tu empresa, porque tu empresa igual no te forma, pero luego no te va a salvar. Entonces, tú tienes que preocuparte por tu propia formación para poder sobrevivir a todos los cambios. Para mí después de esa jornada, me dejó profundamente marcada. Y, de hecho, lo estamos viendo ahora que algunos medios contratan influencers en lugar de buscar quienes en sus redacciones podrían tener éxito, tener una marca fuerte. Pues antes que hacer ese trabajo interno, contratan influencers que a lo mejor, pues sobre todo en medios públicos, después no entienden la línea editorial de servicio público. Sí. Sí, es muy cierto lo que tú señalas, ¿no? Y no sé si en España pasará lo mismo que en Perú, pero muchos jóvenes periodistas que, digamos, que ya tienen estas habilidades y conocimientos, se usan los nuevos medios, no necesariamente pasan por una redacción. Son buenos en lo que hacen y de repente una entidad pública los contratan y se convierten en influencers de una entidad pública, y son los que hacen el TikTok para explicarte que el servicio funciona de esta manera, o que el ministro hizo estas actividades el día de hoy, noticias en un minuto. O sea, copian todos los modelos que habitualmente usan los medios de comunicación y se han trasladado al sector público. ¿Eso ocurre también en España? Sí. También, a ver, es un intento en general, sobre todo de los medios públicos, de acercarse a los jóvenes, porque el problema es que, bueno, los jóvenes sabemos que se alejan de los medios de comunicación. Juan Candela, que es el responsable de toda la estrategia digital en un periódico local de Valencia, Las Provincias, que tiene mucha tradición, dice siempre que en verdad la gente empieza a interesarse por las noticias a partir de los 34 años. O sea, que es como una edad en la que empezamos a buscar información porque la necesitamos para la vida, el trabajo, etcétera, ¿no? Yo soy de la opinión de que se puede intentar uno llegar a la población más joven, pero claro, los modelos tradicionales, los géneros tradicionales, la forma tradicional de lo que es el periodismo en sus formatos tradicionales, para la gente joven no lo conocen. Así como hemos vivido décadas, ¿no? Todo el siglo pasado, en la que, pues a partir de los años 20 empieza a ganar mucho prestigio el periodismo como una fuerza social. Se ve en el cine, en las películas de los años 30, 40, es rara es la que no hay un periodista, porque es una parte muy importante de la sociedad, el periodismo, el periódico, el periodista. Y esto ha desaparecido en la actualidad, ¿no? Entonces, la forma de acercarse a los jóvenes que entienden los medios, que es, yo creo que más como coste-eficacia, ¿no? Pues es contratar a una persona joven que entienda de redes sociales, o lo mismo puede pasar ahora con la IA, ¿no? Que se maneje bien con la tecnología, que pueda editar vídeos, que entienda el lenguaje de TikTok,
por ejemplo, ¿no? Sí. Que a lo mejor a otro periodista le puede costar más. En cambio, por ejemplo, en el Washington Post, pues escogieron a un periodista de la redacción y, bueno, pues lleva ya muchos años dirigiendo, ahora ya son 3, el TikTok, el canal de TikTok del Washington Post con éxito. Sí. Entonces tenemos que están contratando jóvenes que dominen estas herramientas como parte de estrategia de acercamiento, digamos, a lectores jóvenes. Ahora, entendemos que la gente, como bien señalas, a partir de los 30 le interesa la noticia, pero también le gusta que se la cuenten y quizás ya no lo consuman en formato tradicional. Sí, a ver, aquí hay algunos, en España hay algunas cuentas de estos nuevos medios, por ejemplo, el podcast tiene muchísimo éxito en España entre los jóvenes, pero en TikTok también hay un programa informativo pues, que cuenta las noticias en 2 minutos, 3 minutos y Sí. tiene mucho éxito. Obviamente, claro, la profundidad de la información nunca puede ser igual. Pero sí que es una manera de crear marca, que yo creo que es muy importante, crear marca con los jóvenes y está pasando al contrario, ¿no? Por ejemplo, medios tradicionales crean otros medios específicos para jóvenes dentro del paraguas de la empresa para que los jóvenes no piensen que están viendo el mismo medio que sus abuelos, que lo pueden considerar como algo de otra generación, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahora mismo, como hay mucha incertidumbre, pues se van haciendo pruebas, se toman decisiones, a ver qué es lo que puede funcionar y lo que no funciona. Pero yo creo que existe una idea muy generalizada de que a los jóvenes no les atrae el periodismo clásico. Sí. Volviendo al tema de la investigación, ¿cuáles son, digamos, las formas de colaboración más viables que han detectado en las redacciones? Por ejemplo, alianza entre medios, trabajo en red, colaboración con universidades. Sí. Pues mayoritariamente trabajo, o sea, les preguntábamos, por ejemplo, si, qué opinaban de la colaboración, si colaboraban, si les gustaba colaborar. Entonces, hemos visto que verdaderamente las redacciones tienen ganas de hacer más cosas, tienen ganas de colaborar más, tienen ganas de colaborar más con los usuarios. También les da mucho miedo la IA. O sea, creo que uno de los grandes resultados que hemos encontrado es la actitud tan negativa que hay. O sea, esa es la gran diferencia entre estas participación, colaboración y IA, es que hay una actitud muy, muy negativa hacia la IA. Y en la colaboración, pues también son conservadores, prefieren colaborar sobre todo con otros medios de comunicación, con otros periodistas y la asignatura pendiente que ya hemos visto en muchas investigaciones en el pasado, las que comentaba al principio, pues sigue siendo la participación. Todavía los medios no saben cómo hacer comunidad con los usuarios o cómo sacar partido de los usuarios y aquí es donde está pues, la diferencia con los influencers, que lo que saben hacer es crear comunidad. Eso, claro. Y claro, es contradictorio, ¿no? es incomprensible, ya nos lo decían en 2011 sobre Twitter y Facebook, ¿no? Es que no sabemos cómo, sí, consultamos información en las redes, pero no sabemos cómo crear una comunidad. Y la verdad es que seguimos igual 10 años después. Y en cambio la IA... lo curioso es que, aunque es una tecnología mucho más reciente, ahora, pues claro, con todo el impulso que ha dado la popularidad de ChatGPT y la generativa, pues el conocimiento en las redacciones, o sea, la conocen al mismo nivel que los otros recursos. La práctica pues, es bastante alta comparativamente para ser tan nueva la tecnología, pero luego cuando examinas la actitud es muy negativa. Pero lo que yo aprecio es que aunque el uso no sea muy alto, tampoco lo es de la colaboración y la participación, pero está ya al mismo nivel. Entonces, con una formación, yo creo que todavía escasa, se está utilizando y pese a todas las prevenciones, está ya dentro de las redacciones. O sea, hay un reto bastante alto, entiendo, porque si le tienen temor o preocupación, y Sí, asumo que el temor que le tienen es al hecho de que sean desplazados del trabajo, ¿no?
A ver, hay varias causas. Realmente es nos ha gustado mucho también esta investigación porque nos hemos dado cuenta de la enorme conciencia y la responsabilidad que sienten los periodistas sobre su propio trabajo y cuál es su función. Entonces, hay varias preocupaciones. Una para ellos muy importante es la principal, es la deshumanización del proceso por la entrada de las máquinas. Entonces, ¿cómo se puede hacer un periodismo que no sea humano, digamos, o un periodismo social o que no esté mediado? ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está la interpretación, ¿no? O sea, las limitaciones de los algoritmos preocupan mucho y luego unido a esto, pero no era lo principal, pero unido a esto también que las máquinas sustituyan a los periodistas, ¿no? Ellos, tanto en los cuestionarios como en las entrevistas, manifiestan que debe ser un complemento, ¿no? Colaborar como un apoyo para el periodista, pero nunca sustituir al periodista. Entonces, esta es la preocupación principal, pero no egoístamente de puedo perder mi trabajo porque ellos saben que va a crecer, todos piensan que va a crecer mucho en las redacciones, pero sí les preocupa cómo se puede hacer un periodismo en el que no intervenga un ser humano. Y es verdad que los periodistas locales se sienten un poquito más seguros porque creen que es más difícil que una IA pueda llegar a los espacios pequeños, ¿no? Que eso no va a encontrar información en ninguna parte. Es mucho más difícil crear contenidos sobre el espacio local. Se sienten en ese sentido que sustituirles a ellos es más difícil. Luego preocupa muchísimo también la transparencia en el uso. Si ya sabemos que se están elaborando y publicando noticias hechas por algoritmos, ¿no? Por inteligencia artificial, pero lo sabe el lector. Y entonces les preocupa mucho que se informe bien a los lectores de que se ha utilizado IA para elaborar una noticia. La claridad en qué ha ocurrido, o sea, en ese proceso, y el porcentaje de participación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ellos creen que es una cuestión de honestidad en la relación con la audiencia, que esto quede claro. Y, bueno, yo desde luego no he visto hasta ahora ninguna noticia en la que se indique si se ha utilizado o no inteligencia artificial. Es que no la vas a ver, no la van a ver. Pero bueno, este tema es importante. Este tema es importante, ¿no? Y la firma de las noticias. Luego les preocupa mucho también la verificación. O sea, que se empiece a utilizar la IA, sobre todo se admite algo más el uso como fuente, pero no para escribir. O sea, lo que más se rechaza es que la IA escriba contenidos periodísticos, reportajes, noticias, ¿no? Como fuente de información se acepta un poco mejor, pero tampoco mucho. Pero, claro, ellos plantean los problemas que da la IA ahora, que realmente a veces te ofrece datos que son falsos completamente, ¿no? Se puede inventar el nombre de un libro, un autor, un poema. Me acuerdo que una vez le pedí un poema de un tema y luego le preguntaba que dónde estaba, que quería ir a leerlo. Y claro, no lo podía encontrar porque era completamente falso, ¿no? Entonces, sí. Pienso que, claro, pues en el mundo del periodismo hay una conciencia de que hay que verificar y contrastar, ¿no? Que la gente comúnmente no tiene, o sea, no es tan común realmente el dudar de lo que estás leyendo. Y entonces para ellos es muy importante que se verifique todo lo que se genera con inteligencia artificial, ¿no? Que se contraste, y les da mucho miedo, claro, unido al punto primero, ¿no? Que pueda la inteligencia artificial elaborar. Y claro, la precisión, por eso lo decía yo, ¿no? La precisión, la verdad, son características que van unidas, indisolubles del periodismo. Entonces, si no puedes garantizar esa verdad y esa precisión, no estás haciendo periodismo si utilizas una IA que no te da las garantías. Ya te digo, es muy, muy interesante porque es que estás viendo cómo piensan ellos, ¿no? Aparte que era una pregunta abierta, podían responder o no, y es que, bueno, es que respondió casi el 80% de manera espontánea. Por eso hemos detectado que había una enorme preocupación, ¿no? Luego, también les preocupa el copyright, pero la cuarta preocupación más importante era en los algoritmos, pues la distorsión o los prejuicios de los algoritmos, ¿no? Porque decían, bueno, ¿qué pasa con los más vulnerables? ¿Qué pasa si el algoritmo favorece a determinados intereses?
claro, es otra de las funciones del periodismo, ¿no? Al revés, eliminar los sesgos. Y aquí tienes una herramienta que la puedes cargar de sesgos, ¿no? De representación de la población. O sea, si ya dentro del periodismo hay dudas sobre si puede una persona cubrir bien una localidad donde no reside, ¿no? Que como sabe bien, ¿no? Sobre esto hay mucho, que es mejor como periodismo comunitario, periodismo, sobre esto hay debate, ¿no? Pero claro, en el caso de una IA que está programada, no sabemos respondiendo a qué intereses, bueno, la transparencia de los algoritmos. Entonces, esto era también una preocupación que mencionaban varios periodistas, ¿no? Cómo se defienden los intereses de los más vulnerables. Entonces, claro, todo esto choca con los principios más importantes de la profesión. Sí, ya veo. Me estás entregando información muy valiosa realmente para desmitificar todas sus creencias, porque si bien es cierto, la IA tiene sesgos, efectivamente, puede alucinar. Creo que la gran oportunidad para los periodistas está en los agentes personalizados. El caso, bueno, el GPT, ChatGPT, pero tiene un costo, cuesta casi $20. Sí. Si tú pagas tus $20 mensuales, para variar, porque se deja de pagar el agente, solamente puedes usarlo 5 veces, ya no puedes crear agentes, pero bueno, yo lo veo como una inversión. Al igual que como pagan Netflix, por ejemplo. Sí. Ese agente, tú lo puedes entrenar y para lo que están viendo, con tus textos, le entregas 20 textos tuyos que hayas escrito. O sea, funciona con escritores, así de simple. O sea, con un estudiante no va a funcionar, porque no tiene textos. O sea, textos que pueden ser de crónicas, reportajes, entrevistas, todo lo que hayas venido haciendo. Y lo que hace la máquina es aprender tu estilo de redacción. Aprender tu estilo de redacción y luego tiene la capacidad de imitarlo, ¿no? Imitarlo, y tú lo vas a ir perfeccionando porque le puedes decir que haga una crónica, pero claro, el trabajo de campo es de uno. O sea, A ver, uno hace el trabajo de campo, ¿no? yo creo que tienen que estar los límites creativos, yo creo que tienen que estar muy claros. Yo colaboro Sí. con las provincias, con el periódico que mencionaba antes, pues escribo una columna semanal. Y claro, pues también evidentemente que es una ayuda para buscar un dato, para buscar una referencia. Yo creo que es una herramienta que puede ayudar mucho y descargar a los periodistas para las transcripciones, por ejemplo, es lo que siempre han encontrado que era más útil, ¿no? Transcripción, resumir, para tomar notas, exacto. Y luego también para corregir o revisar. Por ejemplo, yo siempre cuando escribo un artículo lo subo y entonces le digo que me lo califique. Como soy profesora, le pido que ¿Y me dices lo que sí se ponía o no? y le digo de 1 a 10, ponme una nota. Y entonces, pues me pone a lo mejor un 8, otras me pone un 9, y entonces me dice por qué no tengo la máxima calificación. Pero a veces lo cambia para mejorarlo. Entonces yo le digo, no quiero que tú lo toques. Lo que quiero es que me digas qué cosas crees que se pueden mejorar. Entonces yo estudio las sugerencias y tienes el criterio. Dices, mira, aquí sí, a veces se empeña, ¿por qué te pones no sé qué? Pero tú quieres poner eso. Entonces, no sé cómo decir, tienes que tener tú el control y dirigir tú. Es un asistente, no puede sustituir. Es un junior, Sí. Efectivamente, esa es la etapa posterior. O sea, tú entregas un borrador, te da un texto, pero tú le das el toque final, como se dice, ¿no? Porque a veces puede ser exagerado o demasiado entusiasta a unos términos que puede emplear, pero tú eso lo vas puliendo. ¿Sabes qué? No me gusta que pongas esto. A mí, yo personalmente no me gusta que genere, no me gusta que los genere, o sea, yo quiero hacerlo yo. Entiendo que hay determinados textos. Luego hay otro problema también, Juan Carlos, y es que cuando la máquina lo sabe hacer como tú, porque claro, puedes decirle, ya escríbame un soneto como al estilo de Shakespeare, ¿no? Y te lo hace. Sí, lo hace. Entonces, y además muy rápido, ¿no? Que se queda uno asombrado. Entonces, otro de los problemas que han planteado los periodistas con la IA es que, por ejemplo, los que presentan en informativos, en televisión o en la radio, que la voz también la puede reproducir perfecta, ¿no? Pues que al final puede apropiarse el medio de tu voz
para Sí, dar la las clono. noticias y prescindir de ti, ¿no? Y lo mismo con el estilo, ¿no? Si tienen un columnista que pues, le gusta a la audiencia, pues ahora escríbemelo al estilo de Juan Carlos. Y entonces, Esos son los más afectados, los columnistas, porque ellos no hacen trabajo de sí, campo, ellos son sí, opinólogos, comentan lo que está ocurriendo en la televisión y la radio. Y sí, en realidad hoy en día ser columnista de opinión es muy fácil, sí, porque sí, es con más, el tú puedes estilo, discutir. sí, le pones, subes 20 piezas, pero aún así yo la verdad es que no sé si soy un poco romántica, pero yo creo que no, o sea, yo en lo que he visto de ChatGPT, yo no le dejaría, no le daría el poder sobre los textos, pero en absoluto. Aparte que yo creo, o sea, por conciencia, que uno debe hacerlos los que son más personales. Luego está claro que noticias económicas, noticias de resultados de un partido de fútbol, pues Sí, eso obviamente aquí no veo problema porque es una noticia de un dato que no tiene ninguna marca personal, ¿no? Y bueno, pues no veo ningún problema en que una máquina que ya se está haciendo con Reuters y con otros medios y agencias que generen automáticamente o, por ejemplo, resultados electorales también. Pero la interpretación de los resultados, pues yo creo que un periodista que ha vivido, que conoce la trayectoria política, los partidos, la evolución, pienso sinceramente que siempre puede ver algo diferente, porque el otro al final es estandarizado, todo es lo mismo, sí, ¿no? es un estándar. Depende también de cómo esté configurado el algoritmo, pero es que si el algoritmo no está bien programado, la interpretación que pueda hacer la máquina pues va a tener algún tipo de sesgo. Entonces, el sesgo afecta a todo. Un periodista puede tener algo de sesgo, pero bueno, pues es, Obviamente, no existe periodismo objetivo. ¿sabes? Pero claro, aquí todo el sesgo es lo mismo, entonces la pluralidad también sufre. Sí, y ya te estás dando cuenta, es un tema bastante discutible. Es porque Gemini también tiene los gems, que son agentes, que también puedes entrenarlo de esa manera. Sí, Lo cierto es que estamos viendo unos cambios disruptivos, muy ¿no? Que están fuertes. de una forma Lo a has otra. explicado muy bien, que o sea, de las revoluciones que hemos vivido, yo creo que la revolución, o sea, Internet lo ha traído, no ha sido el inicio, pero la revolución social, las redes sociales, para mí ha sido, porque esto es lo que ha, ¿cómo se dice?, ha roto el modelo de negocio. Las redes sociales han roto el modelo de negocio. Entonces, para Sí, mí, la crisis actual tiene mucho que ver con que haya tanta información disponible, obviamente, por todas partes. Ya lo dijo Robert Picard hace años que el trabajo del periodista valía menos porque ahora había en todas partes noticias, ¿no? Eso es un aspecto. En relación con el valor de la información. Pero ahora, cuando los medios por fin, ya que lo dijo Martin Baron en 2013, hay que salir a Internet, ¿no? Hay que estar ahí en lo digital, pues cuando por fin los medios ya estaban un poco ya concienciados de lo digital, pues ha llegado otro reto todavía más fuerte, cuando muchos problemas de la así. revolución digital no están resueltos todavía. Entonces, la verdad es que es una situación, a mí me da miedo la utilización de la IA, la adopción demasiado rápida de la IA, porque hay que sopesar, la responsabilidad es muy grande, yo creo, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que hace falta tener un criterio muy claro, conocimiento, ¿no? Porque al final el periodista no es un experto en tecnología o inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues yo creo que la reflexión, el escuchar a los periodistas también, para encontrar soluciones, para integrar bien la inteligencia artificial, ¿no? Pero también puede haber medios donde sin un criterio definido, pues se produce con IA. Entonces, yo creo claro, que se producirá cada vez más con inteligencia artificial. Y luego, pues también se habla de redacciones con equipos en las redacciones que trabajan con una IA en un área. Y bueno, y es que tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero lo que veo más complicado es la velocidad la velocidad tan fuerte que tienen los cambios. O sea, que llegan cambios muy profundos, uno detrás de otro, muy rápidamente, y entonces, pues si no te
paras en un momento, ¿no? Te serenas para examinar, ¿no?, a fondo esto que va a implicar, ¿no? O te sumas a la ola porque hay que hacerlo, pero tampoco lo tienes muy claro, o te quedas atrás porque entonces, como ocurrió con las redes sociales, ¿no?, que pues, ¿esto para qué? ¿Qué beneficio da la audiencia tal? Y entonces, al final, te has quedado atrás, porque aquí los medios se han quedado atrás. La evolución, pero claro, también lanzarse de cabeza pues, ¿cómo se dice?, en una profesión tan delicada, porque es que la verdad es que el trabajo periodístico es admirable, ¿no? Tan necesario para la sociedad, pero es delicado, o sea, es delicado una palabra, un cambio de una palabra es delicado, ¿no? Entonces, por eso mis reticencias van un poco por este lado, porque yo siempre he sido muy pro tecnología, pro participación de la ciencia, pro redes sociales. Con el tiempo he matizado un poco mi entusiasmo. No, está bien. Es Sí. muy bueno lo que tú señalas, ¿no? Efectivamente se han quedado atrás y creo que también las universidades en el proceso de Sí, formación de sus yo creo que estudiantes. todos tenemos que reflexionar cómo estamos formando a los alumnos, pero pasa exactamente lo mismo. La velocidad del cambio es tal que incluso los profesores que son más... Siempre hay profesores, igual que en las redacciones, siempre hay profesores que son más, les gusta más la tecnología y otros que son más reacios, ¿no? A mí, y es que ya lo he comentado al principio, me fascinó lo de Internet y sigo igualmente, ¿no? Entonces, no he perdido ese interés por no sé, ese cambio, esa transformación me deslumbra, ¿no? Entonces, pero igualmente hay profesores que no se encuentran cómodos o no lo entienden o rechazan directamente lo tecnológico como opuesto a periodismo de calidad sin buscar la integración y, bueno, pues obviamente cada uno puede tener su visión, ¿no? Pero claro, hay que seguir el ritmo de lo que está ocurriendo, no lo que está ocurriendo en el terreno, ¿no? ¿Qué es el periodismo hoy? Yo pienso que hay que hacerlo. Pero igual que a los periodistas, también cuando eres profesor, pues estás estudiando las redes sociales, pues de repente hoy una aparece, mañana desaparece. Cuando eres profesor de estos temas, pues era Vine, ahora ya Vine no existe, ahora tienes que estudiar TikTok. Yo estoy ahora más metida en TikTok porque he visto que ya empezaba a despuntar como red para noticias también, ¿no? Entonces, bueno, pues llevo ya más de un año siguiendo mucho TikTok de cerca para entenderlo, porque es que si no, y además cada vez cuesta más entender las redes, porque Twitter, pues yo creo que es fácil para nosotros, pero TikTok ya es distinta. Y de repente cuando estás ahí aparece la inteligencia artificial. Entonces tienes que estudiar. Un alumno mío en unas jornadas de inteligencia artificial, al final intervino Gonzalo, que es un muy buen alumno, o sea, no digas, muy buen alumno, excelente alumno. Y entonces dijo, bueno, a ver aquí qué pasa. Dice, porque primero teníamos que saber escribir textos, después hacer vídeos, después hacer medios digitales, poner enlaces, después las redes sociales, hacer TikTok, hacer no sé qué, y ahora llega la IA y también tenemos que hacer, ¿no? Y decía, bueno, verdaderamente cómo se tiene que formar un periodista hoy, que tiene que saber hacer de todo, o sea, todos los géneros tradicionales, los nuevos géneros, hacer blogs, hacer webs, hacer podcast, y luego la IA. Y con el mismo sueldo. Y con el mismo sueldo, o sea, realmente nos reímos todos cuando hizo la pregunta, pero en verdad que, claro, tiene toda la razón, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pedir? Hay algunas ofertas de trabajo de periodistas que dices, pero bueno, no sé, ¿cómo puede un ser humano, no? Y yo creo que esa demanda de cambio no es tan fuerte en otras profesiones, pero es verdad que el periodismo está atravesado por la tecnología, ¿no? Desde la llegada del telégrafo, que fue transformadora, ¿no? Pues ya lo sabemos, el ferrocarril, o sea, sabemos que periodismo y tecnología van de la mano. Entonces, claro, lo sabemos, pero el nivel de exigencia en cuanto a lo que, desde una perspectiva, bueno, la comprensión de lo que está pasando teórica de todo, más luego, aparte, el saber producir para tantos formatos, para tantos canales, y ahora la IA, que en verdad... tú que eres experto, ¿no? Si enseñas, como dices, ¿no? De repente una aplicación de IA, un prompt que los asistentes al curso se quedan como, bueno, ¿cómo se puede hacer esto? ¿No? Asombrados, que también es bonito como profesor ayudar a descubrir, ¿no? Entonces, pues claro, esto es difícil también para las instituciones que forman,
mantenerse muy al día en todo, incluso existiendo el compromiso, porque yo creo que las universidades en los últimos años cada vez más están en la práctica, ¿no? Y conectadas con los medios, porque antes había una barrera entre la universidad y los medios, ¿no? Pero ahora yo creo que hoy en día están más conectadas a través de las prácticas de los alumnos, esto que tú decías de colaborar en las investigaciones, ¿no? Pues ellos nos ayudan a nosotros a descubrir cosas que luego pueden ser útiles para ellos, ¿no? Para la profesión, las redacciones. Entonces, bueno, pues verdaderamente es muy complicado para todos. Es que es muy complicado estar al día cuando los cambios son vertiginosos. Es cierto lo que dices. Y sí, creo que es una muy buena reflexión de los tiempos actuales, ¿no? Los que nos agobian. Aunque a veces por ahí se dan cortes de fluido eléctrico que nos hacen regresar a la realidad Sí. con el radio transistor. Bueno, y además descubres la belleza de la vida sin tecnología, porque los jóvenes ni la conocen. Yo creo que por eso aquí en España estaban tan risueños cantando, porque para ellos debía ser la primera vez en su vida que no podían hablar por teléfono móvil ni conectarse a internet, ¿no? Pero claro, los que ya llevamos muchos años es que se nos ha olvidado el ritmo de trabajo, el ritmo de las relaciones personales, es que no tenía, claro, nada que ver. Podías estar varias horas sin saber qué le había pasado a alguien, ¿no? Y aquí es como todo el rato con mensajes. Luego también es más fácil solicitar trabajo por la sociedad de la información, ¿no? Te mandan 4 documentos. Para mañana los 4 documentos, porque solo los tienes que adjuntar, no tienes que ir a la fotocopiadora, fotocopiarlos, ponerlos en el nombre. O sea, todo está acelerado. Y claro, esto nos crea dificultades a todos, a los profesionales y luego, por supuesto, a los docentes también. Muy bien, Elvira. La verdad es que muy agradecido por este espacio que nos has entregado para compartir los resultados de la investigación y sobre todo para compartir conocimiento, ¿no? Con los que ven ese espacio. Yo creo que no va a ser la última vez que conversemos. Van a encontrar más cosas en las investigaciones que ustedes van a seguir realizando junto con Ludmila. Sí, pues nada, yo encantada, o sea, hablo en nombre del grupo porque no soy yo la única, por supuesto, que ha participado en la investigación. Lo quiero decir antes de despedirme, bueno, y agradecerte porque ha sido un rato es que hablar de periodismo es apasionante, ¿no? Y con una persona pues que está, como es tu caso, ¿no? Tan en los días o en lo que es actual, ¿no? O los problemas actuales. Y bueno, pues solo quería aclarar que en la investigación ha participado, por supuesto, Ludmila, también Giovanni Ramos, que es en Portugal, Liza Herrera también, Liza Navarro, Claudia Herrera y también Mayra González. Y bueno, yo creo que estos somos el grupo que hemos trabajado aquí de diferentes países. Ya habíamos colaborado juntos antes, pero siempre es un reto también. Y luego adaptar los cuestionarios también a cada país, ¿no? Y la sensibilidad y pues un poco cómo lo van a interpretar los periodistas en cada país, ¿no? O sea, es un trabajo complejo realmente, pero tenemos ya muchos años de colaboración y es un placer para mí, además, el poder trabajar en este espacio, porque, como digo, siempre he tenido esa vocación y bueno, pues afortunadamente pues hemos podido hacerlo y esperamos seguir en el futuro. Muy bien, muchas gracias, Elvira. Entonces será hasta pronto. Cuando quieras, estoy a tu disposición. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta ahora.